nos habla acerca de Micaía. Micaía comienza el capítulo diciendo que este hombre era del monte de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual primero comete un grave pecado, le roba a su madre, después lo confiesa, y con ese dinero después que su madre le da, él hace un ídolo. De ahí él, de sus propios hijos, él presenta él mismo como que le consagra como sacerdote a uno de sus propios hijos y lo tiene ahí. Hasta que aparece en el versículo 7 un joven de Belén, de la tribu de Judá, el cual era levita, y andaba de forastero por ahí. Entonces, ¿qué hace Micaía? Lo hace quedarse en su casa y lo pone como sacerdote, ya que él era levita, entonces lo trae que él sea sacerdote en su casa, contando siempre que acá habían ídolos, ¿sí? Era como que no hacían realmente nada bien, porque sabemos que con Dios es con Dios, ¿sí? Lo que es cuando hacemos las cosas para Dios, cuando lo adoramos a Él, cuando lo servimos a Él, es a Él. Dios es fiel con nosotros, pero así también pide fidelidad de cada uno de nosotros. Y en este caso tenemos a estos casos que vemos, estos casos son específicos porque nos hablan de la dualidad de ellos y de la manera de estar entre dos cosas, entre los dioses que fabricaban o que traían de sus antiguas costumbres y también de lo que consultaban a Dios, porque van a ver que en muchos pasajes piden a Dios dirección, hablan con Dios, piden a Dios. Y hay momentos en que vemos que Dios le da la dirección para determinadas batallas que ellos seguían librando, pero es muy específico notar cuál era el resultado. El resultado de lo que ellos venían haciendo estaba mal, porque no definían su vida. Y sabemos de que, además de eso, estudiando juntamente la materia en el tabernáculo y las fiestas del Eterno, vamos viendo qué jerarquía tenía cada persona, cada uno de los que ocupaban en el sacerdocio, dentro de lo que era la tribu de Leví, y la consagración que Dios demandaba de cada uno en cuanto a las cosas santas y a cuanto a su actitud, su comportamiento. Si tenía el detalle hasta de la vestidura, cómo tenía que ser la bata y el efod, cómo tenía que ir el manto, cómo tenían que ir cada cosa era minuciosa, era delicado. Y así como Dios se dedicó en ese orden a que se preparen ellos y se consagren ellos para poder entrar a su presencia, imagínense en este contexto cómo estaban tomando un levita su actitud y su manera de comportarse, cómo estaba haciendo, con qué liviandad y con qué dualidad estaban haciendo las cosas entre los dioses paganos que estaban por esos sectores y en lo que ellos venían viviendo. Pero también vemos que había una cuestión terrible porque van a ver los jebuseos que todavía estaban ahí por Jerusalén, donde esa mezcla también estaba siendo algo que Dios había dicho que ellos quitaran de esas tierras. Como vimos en la clase pasada, había lugares donde Dios había dicho que quiten totalmente algunas personas, o sea, lo que ocupaban esas tierras para ocuparlas, y en otros lugares no. Entonces vemos esta cuestión de Micaía, porque ahí entra en escena la tribu de Dan, que si recuerdan, en una de las primeras clases hablando de los jueces, habíamos comentado de que la tribu de Dan, en parte, no había recibido la tierra que Dios le había dado, el lugar, el espacio, era como que estaban un poco rezongando acerca del sector, el lugar que les tocó, y por eso todavía seguían buscando un lugar, seguían ellos dando vueltas, porque van a ver que en todo ese capítulo otra vez se presentan ellos y empiezan a atacar. Es más, ellos le persuaden al sacerdote que tenía Micaía en su casa y se lo llevan con ellos. Y en este pasaje van a ver quién era este levita, y nos dice en Jueces 18, el versículo 30, los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gerson, o de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Y un detalle, hasta el día del cautiverio. Entonces nos encierra acá la idea de que justamente
ellos estaban en ese tiempo viviendo ya esa última etapa cuando después son llevados cautivos. ¿Por qué son llevados cautivos? Porque ellos estaban cometiendo todos los pecados que Dios le había dicho que no lo hagan. Por eso mismo después son ellos mismos desterrados de la tierra que tenían que conquistar, cuidar y vivir en esa tierra donde Dios le prometía que iba a fluir leche y miel, donde iba a haber abundancia y prosperidad. Al final terminan siendo arrancados de esa tierra y llevados cautivos. Dentro de esta misma situación que vemos acá la tribu de Dan, vamos a ver el levita y su concubina, que comienza ya el capítulo 19, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ella le fue infiel, ella se va de esta tierra, se va a la casa de su padre, o sea, ella se vuelve a Belén y estuvo allá durante 4 meses. Sucede que el marido la va a buscar y desde el vamos, donde empezamos a ver puntillosamente los detalles acerca de lo que era la pareja o el matrimonio del levita, ya vemos que tiene una concubina. Entonces ya de por sí había algo que no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque Dios le había dado preceptos, le había dado las leyes, le había dado qué cosas tenían que hacer y qué cosas no. En primer, había una de las cláusulas que no podían involucrarse con las otras tribus porque cada tribu tenía que multiplicarse dentro de su gente, dentro de su familia. Tenían que reproducirse y crecer, cada tribu. Y acá vemos en estos últimos capítulos que no solamente se involucraban entre las tribus, sino que también se daban en casamiento y que había algo peor. Se casaban también con los que no eran de sus tribus, con los paganos que vivían alrededor de ellos y adoptaban sus costumbres. Pero para peor, todo esto, acá tenemos a un levita que está casado con alguien que en teoría ya no era su esposa, sino como segunda esposa lo tenían como la concubina, y también dentro ya del seudónimo que ya le pusieron, que era la concubina, no era alguien que era su primera esposa, vendría a ser. Más allá de todo el contexto que encierra la relación de ellos, vemos que esto ya venía mal, o sea, había empezado mal. Y Dios ya le había dado, como decíamos, las cláusulas y todo lo que ellos tenían que hacer, pero acá de primera mano vemos que el hombre sin ley, ¿sí?, y sin temor a Dios, va directo a un rotundo fracaso. Y para comenzar, una de las preguntas que tenemos acá, ¿qué hacía un levita fuera de su lugar? ¿Por qué? ¿Qué hace el levita? Él se va atrás de la mujer, él la va a buscar. Entonces, desde acá ya vemos que por una cuestión que ella se había ido, ella le había sido infiel, ella se va y después él la va a buscar. Sigue el relato que el padre de ella, ¿qué hacía? Quería que ella se quede ahí. En realidad, cuando viene el levita, que no tenemos su nombre acá, no nos dice nada acerca de quién era, pero le hace quedarse en su casa y demás, y que espere unos días y demás. Y como habíamos visto también en la materia de cultura y geografía, era una cuestión ya cultural, de que ellos tenían esto de que ninguno que llegaba a su casa se podía ir en el momento, sino que lo atendían y le daban todos los servicios, lo hospedaban, ¿sí? Y era algo común entre ellos que tenía que pasar, o sea, también era una cuestión cultural de que él sabía que llegando a la casa de su suegro no iba a volver ese mismo día, sino que se iba a quedar allí. Y el suegro intentando como que hubiera alguna reconciliación o que las cosas se arreglaran en cierta manera, pero también, si vamos a un contexto un poco más profundo, entendiendo que en ese tiempo las mujeres no tenían mucho que poder opinar, pero el mismo padre, al saber de que ella ya se había venido y que estaba ahí, en vez de retenerla y dejarla ahí en su casa, se la vuelve a dar al hombre, que la lleve. Vemos que en estos puntos que son importantes acá, las concubinas eran esposas, aunque de un rango inferior. Esto se confirma por las expresiones de su marido, su suegro, su yerno,
Y también nos dice que la Biblia presenta el concubinato como una relación que acarrea problemas. Ya por el título nos va diciendo que algo no funcionó y no le llevó a un buen puerto. No parece ser una relación ideal para un levita, mucho menos, y cuántos problemas le estaba trayendo esta mala decisión. Y por ahí, en el contexto de otro hombre o de otra persona, por ahí no iba a resonar tanto, como que si nos ponemos a pensar en quién fue el escritor de esto, sí, fue Samuel también, era algo que estaba predominando en el lugar para que él lo escribiera y lo relatara, porque ya el desorden, si podemos ponerle esa palabra, el desorden que estaba viendo entre las tribus y entre que cada uno hacía lo que bien le parecía, esto ya era como el colmo, como ya lo último, no puede ser que esté sucediendo esto. Y para que lo relaten, era algo que estaba siendo muy grave. La concubina se prostituyó, pero el levita la perdona. El suegro lo recibe y con agrado lo atiende y lo hospeda ahí por unos días. Los benjaminitas fraternizaban con los jebuseos y se habían contaminado de su conducta pagana. Y esa es la parte, los jebuseos eran los que vivían todavía en Jerusalén, que entendemos de que no los habían sacado a todos de allí. Algunos dicen que porque por ahí tenían miedo de los jebuseos o por otras cuestiones, la cuestión que estaban ahí y venían siendo sus enemigos. Pero al final ellos confraternizaron, se hicieron amigos y vamos a ver que tanto la tribu de Dan como la tribu de Benjamín tienen muchos problemas en cuanto a esto, en cuanto a involucrarse con los paganos. Entonces, el término que más prevalece en todos estos capítulos y como cerrando cada uno de los episodios que vienen sucediendo, es en cuanto a que cada uno hacía lo que bien le parecía. En este capítulo 19, que por eso les decía que es uno de los capítulos para mí más fuertes, para leerlo, para estudiarlo y sobre todo para que podamos encontrar una enseñanza de ahí y entender que hay principios que el Señor tiene muy marcados y cuando empiezan el hombre, el ser humano, empieza a dudar y empieza a tergiversar las cosas que Dios ya le habló, que las leyes del Señor ya están, y lo que nosotros tenemos que hacer es respetar esos principios que Él nos dejó acá en su palabra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien a nosotros mismos. O sea, Él nos dice, quiero que a ustedes les vaya bien. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Por eso yo les dejo acá todo escrito, para que ustedes busquen ahí y de acá tienen la guía suficiente porque yo quiero que siempre estén bien, que siempre les vaya bien. Y en muchas de estas cuestiones, por ahí cuando queremos decir un modelo de persona, por ahí nos vamos hasta David y decimos, wow, y ese hombre tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y queremos como asimilar un poco al saber cómo actuaba David, cómo sentía David, cómo vivía él, siendo que después vamos a estudiar su vida y a pesar de haber tenido tantos errores, algo que tenía muy claro David, que era su devoción, su fervor a Dios, y que cuando cometía un error tenía que reconocerse delante de él y volverse otra vez a la senda, poner su vida otra vez en orden. ¿Sabía que había cometido un error? Sí. Nosotros también sabemos cuando cometemos los errores. El tema es no dejar pasar y decir, no, el Señor ya me habrá perdonado. O que por ahí con alguna acción relevante el Señor me va a perdonar. No funciona así. Con Dios es reconocer mi pecado delante de Él. No hay tamaño de pecado, no hay jerarquía ni niveles de pecados. El pecado es pecado. Lo que sí tengo que hacer es tener la suficiente valentía para decir, Señor, pequé, Señor, te fallé, Señor, vengo a tu presencia. Y eso es lo que Él busca, ese corazón arrepentido, ese corazón dispuesto a decir, Señor, no puedo, me tengo que derramar delante de ti, necesito reconocer mi pecado. Y esto es lo que lleva a que en nuestra vida no se archiven cosas que pueden después retrasarnos. Porque por el momento podemos decir, vamos a tapar por acá, vamos a tapar por allá, pero no sabemos eso, qué puede ser más adelante, qué puede suceder. Nosotros entendemos acá en el libro de Jueces que todas las cosas que ellos fueron haciendo a su parecer,
le fue muy mal. A mí ya me dice, no hagas las cosas a tu manera, pedí dirección a Dios, pregúntale a Él, ora, pedile permiso, habla con Dios y sabe que Él te va a dirigir, no hagas lo que a vos te parece, porque si no van a suceder cosas peores. Este episodio del levita y la concubina van a ver que termina en una guerra, porque este hombre que al final termina dejando a su esposa o a su concubina o quien era su pareja en ese momento, a pesar de que todo lo que había sucedido en medio, en el medio del relato acontece algo similar a lo que pasa en Sodoma y Gomorra cuando aquellos seres que vienen a golpear la puerta de Lot, las personas que vienen a golpear la puerta de Lot para que Lot sacara a los ángeles, ya era una depravación total. Algo así acontece también en este episodio cuando vienen a golpear en la casa de este anciano. ¿Y qué hace este hombre? Le saca a la concubina, quien le hacen las peores vejaciones, y ella termina muriendo. Este acontecimiento, después vamos a ver cuando él como va a hacer, queriendo hacer un reclamo, por eso las cosas terminan bien mal, él lo único que dice, presentó su propia versión de los hechos porque él hace como la denuncia, presentándose justamente a los hijos de Benjamín, a los que habían cometido aquel mal contra la mujer, y presenta su propia versión de los hechos a las tribus sin mencionar nada que lo dejaron en una mala posición. Omitió él que sacó a su concubina, que la entregó a los hombres y luego se volvió a su cama. Simplemente les informó que la humillaron de tal manera que murió. Y esto, él calificó ese hecho de maldad y crimen en Israel como ese pecado flagrante que estaba pasando en ese momento, que exigía una retribución. O sea que encima de todo él quería sacar ventaja de eso. No sé si da más que impotencia al solamente entender qué era lo que estaba haciendo. Y ahí fue que por esta razón deciden unirse entre todos y comienza una guerra entre ellos y termina muy mal. Y después es peor, las que pagan todo este mal termina con las mujeres para los benjamitas, que son tomadas a la fuerza y son llevadas. Y este episodio de Jueces termina de una manera tan triste y tan denigrante en cuanto a todo lo que viene pasando, que lo mejor que nos puede pasar hoy es pasar el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque pasamos de una historia tremenda que realmente nos consterna y nos hace entender mucho el actuar de Dios con nosotros, que Él es justo y que Él es fiel. Con Él no hay ni sombra de variación. El hombre es el que se desvía a punto que pervierte su vida de una manera que ya no tiene freno y llega a la destrucción total, no solo de él, sino de todo su entorno. Y eso queda en el libro de Jueces. Ahora vamos a uno de los libros más hermosos de la Biblia, en mi opinión personal, en cuanto al libro de Ruth. Estamos todavía dentro del tiempo de los jueces, porque si vamos a Ruth, el capítulo 1, el versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces, estamos dentro del mismo tiempo todavía y ocurre que entramos a conocer la vida de Ruth. Y es un libro que nos va a traer un bálsamo a nuestra vida en cuanto a lo anterior. Esto es para disfrutar, porque es un libro que habla mucho de amor, del amor de Dios, esa historia que a nosotros nos consterna y nos hace entender de que Dios es un Dios, así como es justo y fiel con nosotros, también es de amor. Y vamos a entrar entonces un poquito a ver ahora, ya saliendo un poco de los jueces, vamos a entrar al libro de Ruth, y nos dice que es además la historia de la gracia de Dios en medio de circunstancias difíciles. La historia se desarrolla durante la época de los jueces, un tiempo marcado por la desobediencia, la idolatría y la violencia. Aún en tiempo de crisis y de profunda desesperación, hay quienes siguen a Dios y mediante ellos trabajan. No importa cuán desalentador
y antagónico parezca al mundo. Siempre hay gente que sigue a Dios. Y eso es para glorificar a Dios de verdad. Siempre. Y además de eso tiene que decir, yo soy uno de ellos, levantando la mano. A pesar de que suceda lo que suceda a mi alrededor, siempre hay gente que sigue a Dios. Y para lograr sus propósitos, Él usará a cualquiera que esté listo. ¿Sí? Ruth era una moabita y Booz era descendiente de Rahab, una prostituta de Jericó. Sin embargo, su descendencia continuó la línea familiar a través de la cual vino el Mesías al mundo. Así que es una historia muy hermosa de la cual vamos a empezar a estudiar y a ver de qué se trata. Vamos a entrar a las generalidades del libro. Empezamos con el nombre, el autor hasta lo que se sabe desconocido, posiblemente haya sido Samuel, por el tiempo, por cómo fue escrito, por cómo se expresaba. Bueno, sacan sus conclusiones los teólogos que haya podido ser Samuel por el tiempo que estaba viviendo, por cómo se dedicaba minuciosamente también a registrar las cosas. Entonces lo tenemos a Samuel como posible autor. Y el propósito del libro es mostrar cómo 3 personas permanecieron firmes en carácter y lealtad a Dios, aun cuando colapsaba la sociedad que los rodeaba. Por eso les reitero, el primer versículo nos da el antecedente de la época que estaban viviendo, y si retrocedemos unos poquitos a lo que fue hace un rato de lo que estábamos hablando, en cuanto a la barbaridad, la dejación y todo el desastre que estaba viviendo en sí, todo lo que eran las tribus y demás, porque acá vemos que estaba la tribu de Benjamín, la de Efraín, vemos episodios de diferentes tribus, no era solamente localizado en un lugar, sino que vemos de varios lugares y de todo lo que estaba aconteciendo dentro del pueblo de Israel. Por eso también provoca todo esto que sean llevados al cautiverio, de su comportamiento en sí. Pero acá entramos a un grupo de personas que estaban sirviendo a Dios, que eran leales a Dios en medio de todo esto. Si bien vamos a ver que en este capítulo encontramos a estas personas que se van desde Belén a Moab. Ellos salen de allí justamente porque había hambre en ese lugar. Y sabemos de que una de las cosas que pasaba cuando el pueblo se alejaba de Dios y que pasaba, hasta la tierra dejaba de producir. Todo era un caos, todo empezaba a pasar, empezaba a haber pobreza, empezaba a haber hambre, empezaba a haber la falta de alimento para ellos y tenían que sí o sí ver a qué recurrir. En este caso vemos que es Elimelech con su familia que se van. Vamos a terminar de anotar todas las generalidades del libro, el tema, una historia de amor, el destinatario, el pueblo de Israel, y la fecha de escritura, el año 1011 antes de Cristo aproximadamente. Anotamos esos datos, no son muchos, pero vamos a poner en nuestro material para continuar. Sé que mientras anotan, me tomo un minuto y sé que hay algunos que no pudieron dar su disertación en el libro de jueces. Bueno, habló uno de cada grupo, medianamente los que pudieron. Hay algunos que me pidieron no hablar y los respeto totalmente, pero ya les va a tocar su momento. Ahora por ahí le falta un poquito de fuerza, quizá, no sé, pero eso no quita que hacen unas tareas tremendas, que están muy buenas y también así se dedican mucho. No quiere decir que no estudien porque no quieran hablar en público, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a darle el tiempo a los que por ahí no quieren hablar. Pero sí también que les va a tocar su momento, les va a tocar, porque todos van a ir
participando. Bueno, anotamos esos 3 títulos acerca del tema del libro de Ruth, que es una historia de amor, a quien está destinado y la fecha de escritura. Y después de esto, vamos a las palabras claves, que es redención, pariente cercano, y tiene solamente 4 capítulos. El libro de Ruth es muy corto, pero tiene tanta riqueza, tiene tanto para aprender acerca de la vida de ella y de todos los protagonistas de esta historia, pero en sí, por algo está el nombre de ella ahí en el protagonista número 1 es Ruth. Y una de las cosas que sí le voy a pedir que se estudien para el examen va a ser la palabra clave que teníamos de jueces. Si alguien se acuerda, sin mirar el material, si alguien se acuerda qué era la palabra clave de jueces, que era un acrónimo, está justamente son varias palabras en una sola, ¿no? Apocarrelid, que decía apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. No le escuché, hermano Douglas, no sé por qué, pero vi todas las mímicas y bueno, algo saqué ¿alguien le escuchó? ¿Sí? Ah, bueno, Magda escuchó. Sí, apocarrelid era apostasía, castigo, ¿sí? Y después el pueblo se volvía a rebelar y Dios lo volvía a libertar. Bueno, esa palabra se la pueden estudiar, no está en la Biblia, no es algo que tienen que estudiar de memoria porque está en la Biblia, pero ¿saben qué? A ustedes una palabra les puede encerrar todo el libro de Jueces, como decir, bueno, en este acrónimo yo me voy a acordar que tiene todo el episodio de Jueces. Y está bueno saber, esas cosas que nos ayudan a recordar, ¿sí? Ahora tomen en cuenta esto acá porque esto va a ser como una tarea que van a tener para esta clase, que son una serie de preguntas, porque nos habla del rollo del libro de Ruth, que es uno de los 5 rollos conocidos como Mejillot. Esa palabra, recuérdela, bueno, igual yo después les voy a pasar, pero van a investigar cuáles eran esos rollos y qué significa esa palabra, Mejillot, incluido en los escritos hebreos que se leían en público con ocasión de ciertas celebraciones. Normalmente se leía en la fiesta de Pentecostés. Y a mí me gusta mucho por ir resaltar estos puntos cuando veo que estamos en una materia y la materia contigua se conecta con esta. Así como están estudiando el tabernáculo y las fiestas del Eterno, ven cómo se conecta con esta materia porque acá nos habla acerca de las fiestas también, y no solo eso, sino que en estos rollos van a ver lo que se leía en esas fiestas. Así que eso lo van a estudiar, lo van a investigar. Y eso, una de las cosas, como le decía siempre, de que cuando quieran estudiar algo, háganse preguntas porque eso funciona, y escriba las preguntas, porque entonces ahí esa curiosidad le va a llevar a investigar más. Y dentro de eso, podía darle toda la definición, pero va a ser mucho mejor que ustedes lo investiguen y lo entiendan. ¿A qué se refiere Mejillot? Bueno, en la Septuaginta y en la enumeración que hace Josefo, ¿sí? Sabemos, entendemos estos 2 conceptos que vimos al principio en cuanto a la Septuaginta, ¿sí? La versión de los 70, y la enumeración que hace Flavio Josefo, que es uno de los escritores que también tienen el material en el chat para que lo puedan leer cuando quieran o si quieren bajarle, porque ahí cuenta mucho de la historia. Este historiador que es Flavio Josefo, es enriquecedor poder leer todo lo que cuenta. De los libros canónicos, Ruth figura inmediatamente después de Jueces, lo mismo que en nuestras versiones de la Biblia, así como está escrito. Los que tienen estos materiales que se habían pasado en el WhatsApp,
Y los que no, pueden solicitar, les puedo pasar al privado, o los podemos volver a pasar para los que no tienen, pueden tenerlo. ¿Por qué? Porque les sirve mucho esta lectura, porque tiene todo lo que es historia. Entonces uno conecta mucho justamente con eso, con saber cultura, geografía, con saber las fiestas del Eterno, el tabernáculo y todo esto. Es como que se ensancha nuestro entendimiento, podemos comprender mucho mejor, porque ahí vemos estos detalles que por ahí no sabemos, en cuanto a las costumbres, en cuanto a los rollos y todo esto que nos ayuda y nos da una mejor comprensión. Como quien diría, da claridad a las cosas o prende una luz en eso. El relato se sitúa en la época de los jueces, vemos lo que leímos hace un momento en Ruth 1:1, 70 años o menos antes del nacimiento de David. El libro relata el casamiento de un israelita piadoso con una moabita que adora a Jehová y que viene a ser bisabuela del rey David. Después del exilio, un matrimonio así hubiera sido considerado como deshonroso y no hubiera sido inventado. Entonces, vamos a entender acá, mientras buscamos Ruth 4, 21 y 22, que eso igualmente después lo vamos a ir leyendo, todo esto nos lleva a lo mismo, porque Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Salmón se casa con Raab, y de ellos nace Booz. Y vemos que de esa línea viene hasta lo que viene a ser el rey David, y bueno, y después llega hasta Jesús, hasta el Mesías. Así que también nos hace ver a nosotros cuando por ahí nos sentimos un poco de menos, por no decir otra cosa, porque a veces nos tratamos bien mal a nosotros mismos. Y cuando tenemos que entender de dónde el Señor nos trae, por qué nos trae, que el Señor nos llama y nos escoge, Él tiene un plan con cada uno. Y cuando estás dudando acerca de esas cosas, va y lee Efesios. Efesios el capítulo 1 le va a hacer entender mucho del amor tan grande que Dios tiene por usted, que Dios lo escogió antes de la fundación del mundo y de ahí ya lo tiene marcado. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo más. Cuando Él ya le eligió, Él ya puso dentro de usted un propósito así. Ese es el paquete completo, ¿vio? Dones, talentos, propósitos, está todo junto ahí. Entonces por ahí escucho, me preguntan, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ya está incluido, ya está en vos el propósito de Él. ¿Qué pasa? El que tiene que buscar que eso se cumpla soy yo. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que ir hacia ese propósito. ¿Y qué pasa? Dios no lo va a hacer así, rápido como queremos nosotros, de un día para el otro. No, esto es gradual. En un momento quizá usted estaba estudiando un versículo, estaba leyendo de memoria, después estaba preparando un bosquejo, estaba dando una meditación, después estaba viendo un devocional, y hoy el Señor le tiene en un seminario. Y todo esto le va a llevar, y en ese crecimiento se va revelando su propósito. Díganme si no, porque cuando pasamos a lo siguiente, ya hay algo nuevo. Entonces, wow, otra cosa más para saber, otra cosa más para avanzar. Y ahí el Señor va revelando su propósito a medida que avanzamos. Bueno, vamos a ver entonces en el 3.2 de su material los hechos confirmatorios de la autenticidad del relato. Usted me va a ayudar ahí con la página porque capaz que no va a coincidir con mi material, su material, a ver si la página, para donde yo estoy ahora, estoy en la página 27. Si a usted le corresponde, 26. Gracias, hermano Carlos. Bueno, ahí donde está. El 3.2, vamos a ver los hechos confirmatorios de la autenticidad del relato. Punto A, en la época de Ruth, Israel mantenía relaciones amistosas con Moab. Y eso también lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 22. Si quiere ir conmigo,
si busca rápido en su Biblia y no me la deshoja toda, vamos a 1 Samuel 22, versículos 3 y 4. Y se fue David de Elí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Este pasaje para mí es tremendo. No sé si quiera anotarlo y leerlo después, cuando David va y pide que resguarden a sus padres allí en Moab, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, y él va y resguarda a su familia, y le pide al rey de Moab que cuide a su papá y su mamá, y él estaba todavía escapando de Saúl. En este pasaje vamos a ver de que había una relación con Moab, y era obvio, era muy claro acá, porque si bien ahí de donde venía Ruth, o sea, tenía parentesco con David, o sea, no había manera de que no sea parte de su familia, él era descendiente de ahí, o sea, tenía eh, como familiares o gente de allí, porque justamente también mantenían esas relaciones amistosas. Y también vamos a ver el redactor, que no hace ningún comentario peyorativo acerca de este casamiento y no se excusa por relatarlo, lo que indica una redacción anterior al exilio en Babilonia. Entonces, no había sucedido todavía, ellos están todavía en su tierra, y la cuestión es de que podía haber algún tipo de discriminación, y sí, de parte de los de Israel, más que nada. ¿Por qué? Porque era como que no tenía que acontecer esto, como que no tenía que pasar. Ahora, si nos detenemos un minuto en esto, vamos a ver un caso particular, porque acá hay algo de Dios y hay algo que Dios está, así como fue con Rahab. ¿Recuerdan? Rahab, a simple vista, si nosotros tuviéramos que ir a mirar en Jericó y decir, bueno, ay, si no, Rahab es una buena persona, si nosotros tuviéramos que ir a mirar con nuestros ojos, no íbamos a elegir a Rahab. Y no vamos a hacernos wow a poner una vestimenta santa y decir, sí, yo hubiera buscado a Rahab, ¿por qué no? En cambio, Dios la había visto y Dios la había escogido ya. ¿Y qué pasaba? Había algo en Rahab, había un corazón sensible, había un corazón que Dios estaba mirando. Y no fue su situación personal la que contó ahí, sino la mirada de Dios sobre ella. ¿Y qué pasó también ahí? La colaboración de ella, porque ella puso de su parte, ella corrió riesgos y todo eso vimos de la historia de Rahab. Entonces, desde acá vemos la actitud de ella. Acá pasa lo mismo, porque Ruth, siendo moabita, su actitud habla muy fuerte de ella. ¿Por qué? Porque ella decide volverse con Noemí, ella decide volverse con su suegra y no dejarla sola. Viendo la tristeza que estaba viviendo Noemí al haber perdido a su marido, al haber perdido a sus dos hijos, imagínense esa señora, y además ya siendo de edad, sus hijos ya estaban casados, o sea, ella ya era una señora mayor, y sabiendo de que ella venía alicaída de nuevo a su tierra sola, y Ruth dice, de ninguna manera te voy a dejar solita, yo me voy con vos. Aunque allá me rechacen, aunque allá no me reciban con flores, pero yo me voy con vos. Donde vos te vayas, yo voy a vivir, donde a tu Dios yo voy a servir, lo que vos digas yo voy a hacer, y donde vos te mueras ahí yo voy a morir con vos. Yo me quedo con vos como sea. Esa disposición y esa manera de ser de Ruth fue la que hizo una gran diferencia. Porque también sabemos de que ella no iba a un lugar donde le iban a recibir muy bien. El libro acaba con la genealogía de David, lo cual puede ser el objeto mismo del relato. Por eso nos cuenta esta historia específica de Ruth. El designio del autor es señalar que su accesión al trono se debe a la intervención providencial de aquel que quiere salvar no solo a Israel, sino también a las naciones. No era solamente el plan para una sola tierra, sino también nos incluía a nosotros, y por eso gloria a Dios. Vamos al 3.3 y vamos a entrar en el contexto histórico y geográfico del libro de Ruth, donde ocurre esta historia en el tiempo de los jueces todavía, ¿sí? Una pareja de judíos de Belén
que es Elimelec y Noemí, con sus 2 hijos varones, Malón y Kelión. Por cierto, Malón significa enfermo o débil, y Kelión significa algo más feo, significa desfallecer, agotamiento, languidecer. Dentro de todos los que encontré de las definiciones, hasta perecer significa Kelión. Y ahí hay un dato importante, para los que tienen hijos o para los que no tienen todavía o los que quieren tener algún hijo, cuiden el nombre que le ponen. Fíjense lo que significa el nombre de cada uno. A usted por ahí le gusta cómo suena, o cómo combina, o con qué letra empieza, pero vaya el significado. Así como hijo de Dios, diciendo como hija de Dios, el nombre que le voy a poner a mi hijo tiene mucha importancia, es muy relevante, y necesito ponerle un nombre que tenga un significado bueno. Así que dentro de todo, acá para estos hijos de Noemí, en sí entendemos también de que todo en la palabra de Dios tiene un motivo. Deténgase cuando está leyendo una historia y ve un lugar y fíjese, la montaña tanto, ¿por qué se llamaba así? Que si es posible, miren un mapita, pero si no, el significado de esa montaña, ¿a qué se refiere la montaña? ¿Qué Dios me quiere hablar con ese monte? ¿Qué Dios me quiere hablar con el nombre de ese río? Y va a encontrar mucho sentido ahí en lo que Dios le está dando. Cuando hay personas que van ubicándose dentro de la historia, ¿y quiénes eran? Podemos ver su genealogía, pero a la vez, ¿qué significaba su nombre? Está en la palabra de Dios y hace sentido cuando nosotros lo leemos profundamente. No como un libro más y lo voy hojeando y voy viendo. Cuando voy entrando en la historia, me detengo e investigo. Y ahí es donde yo me voy sacando las dudas y voy entendiendo el contexto. Pero de ahí puedo sacar ese principio bíblico que tanto les insisto cuando leo algo. ¿Qué me habla el libro de Ruth? ¿Qué está hablando el Señor a mi vida en cuanto a redención, en cuanto a su amor, en cuanto a su cuidado, en cuanto a mi manera de ser y de comportarme? Un carácter como Ruth. Así que ahí vamos las mujeres a decir, yo quiero ser como Ruth, con esa decisión, y estaba predispuesta de ir a vivir a donde ella vivía, cuando sabemos que los choques transculturales son bastante difíciles de soportar, y hasta ambientarse al lugar, a la gente, a las costumbres, al Dios de Noemí. Y ella dijo, me voy. Sé que va a ser un poco difícil, en eso no quepa la menor duda, pero a donde vayas yo voy. Entonces hay una predisposición en Ruth que también tiene que ser un relevante en nuestra vida para aplicar. Entonces vemos, leíamos que una pareja de judíos de Belén, Efrata, Elimelec y Noemí, con sus 2 hijos varones, Malón y Kelión, migraron desde Belén de Judá hasta Moab a causa de una hambruna. Elimelec, el esposo de Noemí, murió dejando a su esposa viuda con sus 2 hijos varones, los cuales tomaron para sí esposas de la tierra de Moab, a Orfa y a Ruth. Luego de que Noemí enviuda y que sus hijos están casados, acontece que también mueren sus 2 hijos varones, Malón y Kelión, dejando solas a Noemí con sus 2 nueras, a Ruth, mujer de Malón, y Orfa, que era la mujer de Kelión. Así que la historia inicia en medio de la tragedia de esta familia judía que moraba en Moab, donde Noemí decide regresar a su ciudad de Belén, acompañada de una determinada nuera, Ruth la Moabita, que elige el pueblo y el Dios a quien Noemí adoraba para acompañarla hasta allí. El libro toma su nombre del personaje principal, Ruth la Moabita, quien había entrado en la familia de Elimelec, un judío de Belén, por medio de su matrimonio con uno de los hijos de Elimelec y su mujer Noemí. Y vamos a ver en este pasaje, que lo tenemos acá, en el capítulo 1 de Ruth, donde en el versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron.
Había mucha tristeza, si vamos a entender todo lo que estaban viviendo ellas, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan decidida, creo que sí, y estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces se fueron ellas dos hacia Belén. Así que hay un gran mensaje aquí para que podamos estudiarlo y podamos ver dentro de todo lo que son los principios de lo que le está relatando y diciendo Ruth a Noemí. Bueno, vamos entonces ya en las peculiaridades del libro de Ruth. Ruth es uno de los dos libros del Antiguo Testamento que lleva el nombre de una mujer. Ruth, en este caso vamos a ver en lo que respecta a estas dos mujeres que tienen los dos libros del Antiguo Testamento, que son tanto Ruth como Esther. Ruth era una gentil que se casó con un judío, era moabita, y Esther era una judía que se casa con un gentil. Entonces, viendo este detalle, digo, Dios tiene sus maneras, esas multiformes maneras de hacer las cosas, esas especiales maneras de hacer. Entonces, cuando usted está atravesando por una situación y por ahí se le complica el decir, ¿y ahora qué hago? ¿O cómo va a ser el Señor? ¿O cómo esto? ¿Y cómo resuelve las cosas siempre de una manera tan especial? Lo hace de una manera especial. Vamos a ver las peculiaridades del libro de Ruth, como tantas otras narraciones del Antiguo Testamento. El libro de Ruth es anónimo y no contiene un solo indicio que surgiera quién pudo ser su autor. El Talmud judío identifica como autor a Samuel, pero el libro debió haber sido escrito después de la coronación del rey David, ya que detalla su genealogía, explicando que David es descendiente de Ruth. Y eso lo vemos en el capítulo 4, a partir del versículo 17, que les leí los últimos versículos. Pero dentro de lo que nos relata el libro, entonces son puntos muy importantes para tener en cuenta también cuando estudiamos. Cómo la narración nos lleva al contexto, y hay datos por ahí que nos hacen entender mucho. Y por ahí a veces no tenemos muchas ganas de leer las genealogías porque son fulano engendró a mengano y ahí estamos y no entendemos mucho. Pero cuando empezamos a ver familiares de quién era, de qué tribu venían y empezamos a entender, ahí vamos encontrando el sentido porque nos conecta con las familias, nos conecta con los lugares y podemos ver después las concordancias de los versículos o de los capítulos, entendiendo que hay nombres que se repiten y que no es la misma persona, eso también tenemos que tener en cuenta. Pero cuando vamos a ver acá una genealogía así que está en este mismo libro, de ahí podemos guiarnos de acuerdo de acá en adelante, inclusive con David también, con todo lo que es el rey David. El libro también comenta que la costumbre de la redención había sido olvidada en Israel desde hacía mucho tiempo, lo cual favorece que haya sido escrito después de David ser rey y posiblemente antes de Salomón serlo, ya que no hace referencia a Salomón. En ese sentido, Samuel sigue siendo una posibilidad porque fue Samuel quien ungió a David como rey, siendo Saúl en ese momento el rey, aunque Samuel ya había muerto cuando David asciende al trono. Y vamos a entrar en el 3.5, que esto en realidad ya nos va a corresponder prácticamente a la clase que viene, pero les quería como entrar ya más o menos en tema entre Ruth y Noemí, porque podemos hacer todo esto como repaso
¿Por qué les digo esto? Porque después nos van a tocar los otros libros que vienen con muchísima información. Ustedes ya verán de lo que es los libros de tanto de Reyes y los que siguen. Bueno, en primer lugar acá Samuel nomás, que también vamos a ir viendo como no detalladamente, pero tiene muchísimo material. Entonces vamos a ir viendo ya, entrando en lo que es este 3.5, que es Ruth y Noemí, y la historia de Ruth, porque nos repite más o menos los mismos puntos, pero es para que vayamos entrando más en contexto, que transcurre en algún momento durante el periodo de los jueces. Aquellos eran días negros para Israel, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, pero en medio de esos tiempos oscuros y malos, aún había quienes seguían a Dios. Noemí y Ruth son ejemplos hermosos de lealtad, de amistad, de entrega a Dios y al uno por el otro. Y acá tenemos el contexto de la amistad, cuando también podemos encontrar en este contexto a, a jóvenes que no tengan su madre, que ya su madre haya partido, que no esté. Y en cuanto a esto también Noemí viene a ser como la madre adoptiva de Ruth en todo esto. Y la que decide adoptarla más que nada es Ruth a Noemí, pero había un amor y una lealtad entre ellas dos también, que eso también es para comprender, para entender, para nosotros, para tomar como principio en cuanto a la relación que había entre ellas dos, como de madre e hija, que hubiera sido natural, pero en este caso es una decisión de ambas en cuanto a cuidarse, a quererse, porque en el contexto de Ruth, si vamos a tener que entrar en el personaje de ella, vamos a ver de que ella viene de otra tierra y demás, y acá ella tiene que ir a espigar para poder comer, tiene que ir a buscar el alimento, no solo para ella, sino también para su suegra. Tenía que ir a trabajar. Eso refería a que ella era viuda en sí, pero no había ni un reparo, un consentimiento para ellas, más que en los mismos sembradíos dejaban caer una parte o lo que iba cayendo quedaba para los pobres que puedan recogerlo tranquilos y llevar de lo que iba cayendo. Y ella tenía que ir a ver y encontrar ese alimento para tanto para ella como para Noemí. Pero también vemos de que ella no es que elige ese lugar, ella no es la que averigua y pregunta de quién era ese campo. Ella va a ese campo también por voluntad de Dios. Dios es la que le guía. La actitud del corazón de Ruth, la disposición de ella, después Dios la fue encaminando, la fue llevando, la fue guiando a que ella vaya a llegar a ese campo. Aún en esa situación desesperada, Noemí tuvo una actitud desinteresada. Aunque decidió regresar a Israel, animó a Ruth y a Orfa para que ellas se quedaran en Moab y comenzaran una nueva vida, aunque eso significara más dolor para ella. Y había mucha lealtad ahí también, porque estas nueras pasaban a ser familia de ella, tenían ese compromiso, en cambio ella las despide para que se vayan. Y la que acepta en este caso es Orfa, que se va, eh, y bueno, Ruth se queda con ella. Y ahí vemos también otra personalidad, que tampoco decir ni juzgar a Orfa porque se había ido, sino que entendemos que también hay diferentes tipos de personas, diferentes maneras de pensar. Esto también nos hace reflexionar de que a veces tenemos que respetar las decisiones de los demás. Hay algunos que se van a acoplar, que nos van a entender, que se van a sumar quizás a lo que hacemos o la idea que tenemos, y hay otros que no. Y no por eso vamos a enojarnos, a estresarnos para empezar vida. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que todo va siendo guiado. Cuando nosotros ponemos las cosas en oración, hasta dentro de lo que es nuestro servicio a Dios, van a ver que Él va a ser el que va a encaminar todas las cosas. A veces nosotros tenemos una percepción de las personas que pueden ser parte de lo que yo quiero hacer o de lo que estoy haciendo, o acoplarme quizás a determinado grupo de personas. Y considerando que yo tengo que consultar y pedir permiso a Dios y que Él me guíe,
a veces no va a ser como estoy pensando. Y a veces no van a ser las personas que yo estoy decidiendo o que estoy creyendo que tienen las aptitudes como tienen que ser, sino que tengo que tener la visión que Dios va a hacer, como estaba haciendo con Ruth en este momento. Y ella hablaba del Dios de Noemí, porque acá también un principio muy importante, la vida de Noemí estaba hablando muy fuerte. La actitud de Noemí estaba diciendo, yo quiero el Dios que tiene Noemí. Yo quiero servir a ese tu Dios, porque sé que en el dolor que ella venía y como ella se presenta, porque ella le dice a las mujeres del pueblo, llámenme Mara a partir de ahora, ya no me llamen más Noemí. Ella ya no quería más ni su nombre, ella ya se cambiaba el nombre de amargura, quería que la traten y la llamen como amarga, como amargura o amarga, porque era eso lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Inclusive hasta un poco quizá, hasta resentida podríamos decir, porque diciendo que Dios la había abandonado a ella y que ella estaba viviendo esa situación terrible. Y creo que también a veces en el dolor podemos decir muchas cosas, nos pueden salir muchas cosas, pero sabemos de que Dios en ningún momento nos abandona, que nosotros tenemos consecuencias de nuestros actos, así está escrito, o nosotros mismos a veces escribimos nuestra historia cometiendo errores que después traen sus consecuencias. Debemos considerar las necesidades de los demás como hizo Noemí y no solo las nuestras. Según descubrió Noemí, cuando, cuando usted actúa desinteresadamente, otros se sentirán animados a seguir su ejemplo. Ese cuidado que ella tuvo con Ruth también. Ruth era una moabita, pero eso no le impidió adorar al Dios verdadero, ni tampoco impidió a Dios aceptar su adoración y colmarla de grandes bendiciones. En el contexto de lo que es la vida de ella, la dedicación a cuidar de su suegra, de Noemí, y de también así, esto también le lleva a que hay una bendición de la que ella no estaba sabiendo, porque en el 3.6 vamos a ir entrando más o menos ya en esta parte de la historia de amor que nos hace ver que ya entra en escena Booz, que es el dueño de ese campo, de ese sembradío donde ella va a cosechar. Pero hay puntos muy importantes acerca de la actitud de él, porque van a ver que mientras él llega, lo que le decía hace un momento, ellos iban a espigar y la práctica de espigar permitía que los pobres, en el caso de Ruth, estaba en ese rango, estaba en una situación de pobreza. No era tampoco de que iba ahí porque era lo único que también ella estaba aprendiendo a hacer y le estaba tocando hacer, buscar algún sustento. Y para ir a esos campos tras los segadores recogiendo el grano que caía, junto con el que los dueños debían dejar en los límites de sus campos. Y esto vamos a buscar en el capítulo 19 de Levítico, les voy a pedir que vayan conmigo hasta Levítico, y vamos a buscar en este versículo donde dice Levítico 19, versículos 9 y 10, que dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Estaba en una de las leyes que ellos tenían que dejar aquello que caía, pero ¿qué pasó? Vamos a ver que en este pasaje, en el capítulo 2 ya de Ruth, empieza contando de que Noemí tenía un pariente, hombre rico de la familia de Elimelech, que se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues ir llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz,
el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y esto también es un detalle porque vos al ser una persona, un hombre rico, nos dice el primer versículo, llegó a su campo y saludó a sus trabajadores y los bendijo. Y eso me llamó la atención. Era un hombre rico, llegaba a su tierra, a sus campos, y él saluda a sus segadores, les dice, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? El criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gadillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Ella no hablaba con nadie, no estaba diciéndole nada a nadie, solamente trabajaba todo el día sin parar. Y eso lo notó el mayordomo. Ella viene temprano y desde el primer momento hasta ahora ella no para. Ella trabaja hasta este momento. Entonces, vos se acerca y le dice a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Recordemos que también como costumbre ellos mismos tenían que ir, más las mujeres eran las que iban hasta el pozo a buscar el agua. Y en este caso, él le dice, vas a tomar el agua con mis criados. Cuando tengas sed, ve a las vasijas que están ahí y toma agua con mis criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Como que ella estaba diciendo, no tengo ni derecho en lo que estás haciendo conmigo. Me estás dando un derecho que no me corresponde. Y le está diciendo, yo soy extranjera, como que recordándole o diciéndole, y vos ya tenías todo el currículum de ella en la mano. Y eso llama la atención porque en este caso también hay veces que nosotros mismos nos bajamos y decimos, ay, pero, o sea, yo no sé hacer tal cosa y Dios quiere que me dan o me ofrecen, no tengo que hacer este cargo, me dan aquella cuestión para hacer, pero y no saben de que yo no estudié nada, que yo no sé nada, y nosotros mismos a veces nos menospreciamos cuando Dios nos está llamando y Él ve el momento, como hablamos hace un rato, hoy es el día del propósito, cuando a veces por ahí no vamos a entender o no comprendemos de que Dios nos está diciendo, el propósito ya está ahí en vos. El que tiene que ir descubriendo y de acuerdo a que vos vayas buscando y en esa búsqueda el Señor se va revelando y se va viendo ese propósito, es cuando Él nos lleva a caminar con más seguridad. Pero cuando pareciera que encontramos algo nuevo, retrocedemos o nos estancamos porque como que eso nuevo nos da un poco de miedo, pareciera que no es lo correcto. Bueno, cuando el trigo y la cebada estaban listos para la siega, se contrataban segadores para cortar y atar las espigas en manojos. Ahí vamos de nuevo, la ley israelita establecía que no se segara hasta el último rincón de los campos. Además, cualquier espiga que se cayera debía dejarse para que la gente pobre lo recogiese. A esto se le llamaba espigar y usara para comer, contando de que ellos llevaban el grano, lo tenían que moler para poder hacer la harina y de ahí de esa harina poder hacer el pan. El propósito de esta ley era alimentar a los pobres e impedir que los dueños lo acapararan. Esta ley servía como una especie de programa de bienestar social en Israel. Dios tenía una manera tremenda de organizar todo. Te presta atención en todos esos detalles. No hay nada nuevo, como dice en Eclesiastés, debajo del sol. Dios ya lo tenía todo preparado y todo dicho ya. Hoy solamente que le siguen los mismos puntos. Debido a que era una viuda sin medios para mantenerse sola, Ruth fue a los campos a espigar. Y cada uno de los detalles que nos va dando esta historia, de lo que estábamos leyendo en el capítulo 2,
cuando también vamos a ver que para vos es muy importante lo que ella hizo, porque el jefe, vamos a decirle acá, porque acá era el dueño de todo el jefe, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Eso hablaba muy bien de Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de los ejércitos, el de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si hoy vamos a llevar un versículo para nosotros, va a ser este. Y les voy a volver a leer. Estamos en Ruth capítulo 2, versículo 12. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración, tu pago, sea cumplido de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Que esta palabra sea de aliento para nosotros hoy, decir, estamos en el mejor lugar, estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y venimos a Él. El pago de lo que usted haga para el Señor, cuanto menos lo sepan y menos lo vean, es ahí donde viene esta palabra. De Jehová venga la remuneración, de Él viene el pago, de Él viene toda la bendición y todo lo bueno para la vida de cada uno. Él tiene la guía, Él tiene el mapa de ruta, Él tiene las indicaciones, Él tiene todo. ¿Y qué más que ver que la remuneración viene de parte de Él? Díganme si eso nos llena el corazón y a uno le da tanto gozo ver cómo en su palabra hay tanto amor y tanta riqueza. Díganme si este no es un libro de amor, porque ese amor es el que nos fortalece a nosotros hoy. Ese propósito y ese amor que Él tiene con cada una de nuestras vidas. Después dice, ella le dice, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, no solamente le dijo que podía tomar agua de ahí, sino que también le dijo, cuando sea la hora de comer, ven aquí, come el pan, moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella también le dio el permiso de que ella pueda ir a comer. Quién sabe cuántos días habrá ido y trabajó todo el día y así se volvía. Y no podía ir a involucrarse ni a tocar lo que tenían los criados, ni el agua, ni nada. Ella prácticamente, no sé si le pasó en algún momento de su vida de llegar a un lugar donde no sabes nada, ni qué podés tocar, ni qué no, y donde prácticamente sos un extraño. Uno se siente como Ruth en pleno Belén, donde no sabes para dónde ir, ni qué se puede tocar, ni qué no, y menos si no son, en este caso, las mismas costumbres. Y Dios no solamente la estaba honrando, dándole ese alimento y ese sustento diario, sino que también le dio el cuidado, o sea, dentro de lo que era el trabajo de ella, le estaban cubriendo todos los viáticos, ella tenía alimento, tenía almuerzo, tenía cuidado, los mismos trabajadores ahí no podían molestarla, ya vos había ordenado que no la molesten, y todo esto venía siendo por la actitud de Ruth. Ella no hizo una sentada, no voy a trabajar más si no me dan mis derechos, no hizo ninguna revuelta, no se fue a quejar con el jefe, no hizo una nota al jefe, no fue a hacer un reclamo al de recursos humanos, nada. Solamente dejó que con su actitud todas las demás cosas se acomoden, todo lo demás venga y se ponga en su lugar. Dios estaba abogando por ella, aunque ella se sentía indigna, decía, pero yo no soy ni una de sus criadas, yo soy extranjera, y se venía diciendo cosas y Dios ya la estaba honrando por su actitud. Todo eso vamos a ver también que ella no tuvo miedo de admitir su necesidad ni de trabajar duro para satisfacerla. No se achicó. Cuando ella salió a los campos, Dios proveyó para ella. La tarea, aunque humilde, agotadora y quizás vil, a Ruth la llevó
y la hizo con fidelidad. Y la vida de Ruth mostró cualidades admirables. Trabajaba duro, era amorosa, bondadosa, fiel y valiente. ¡Wow! Si tenemos que poner todas esas virtudes ahí y decir, esto es lo que me gustaría tener. Y eso va mucho ahora para las mujeres, ¿eh? Y creo que está valiendo esta clase muchísimo porque acá vamos con este tema que ahora está en auge, el de empoderarse y que las mujeres y que qué sé yo, y no puede ser esto. Acá está, hermana mía, amiga mía, alumna mía, lo que el Señor pide de usted, que trabaje duro, que sea amorosa, que sea bondadosa, que sea fiel y que sea valiente. Eso es lo que el Señor quiere para su vida, para el propósito que tiene con usted, a su servicio, en su casa, en donde vaya. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros hoy. Así que vamos a anotar esos puntitos y vamos a poner en la heladera, donde, no sé cómo le llaman a ustedes, donde el refri le dicen por ahí, o en un lugar visible, a eso les quiero decir. En la entrada de la casa, no sé, en un espejo, en el espejo de donde se miran todos los días. Y ahí vamos a ver, porque por ahí hay muchas frases, esas frases armadas que tienen que decirse las mujeres, por qué esto y por qué. No estoy en contra de nada, vamos, ni tampoco estoy atacando a nadie, sino qué es lo que Dios quiere de las mujeres fieles de Él, de esas mujeres fuertes y valientes, ¿sí? Vamos a salir de ese cuadro que sale totalmente de lo que Dios quiere de sus hijas, de sus siervas, ¿sí? No es que nos vamos a sentir menos ni nada por el estilo, no tiene nada que ver. Pero en cuanto a lo que es la palabra de Dios y en cuanto a lo que era el tiempo, en cuanto las mujeres no tenían derecho a nada, ni voz ni voto y demás, a pasarse de la raya, a querer pasarse sobre los principios que Dios nos está enseñando, que Dios nos dejó en su palabra, tenemos que tener cuidado con eso y hay una línea que no tenemos que cruzar. ¿Dentro de qué? Dentro de los mandatos de Dios, las jerarquías, qué papel cumple el hombre, qué es lo que Dios dice que es el hombre y qué es la mujer. Y tenemos que mantenernos firmes ahí, no a lo que está ahora en auge ni lo que sigue la mayoría o las masas, sino como hijas de Dios tenemos que tener mucho cuidado que repetimos, que posteamos, que compartimos, porque aparte de ahí tenemos generaciones atrás nuestro, hijas, también tenemos nietas, tenemos sobrinas y mujercitas chiquititas en potencia que nos están observando. Y que nosotros le estamos transmitiendo en cuanto a ellas, y hoy estamos viendo un ejemplo que el Señor nos deja en su palabra, en un libro donde nos relata de mucho amor y de bendición y de guía a una mujer que era trabajadora, trabajaba duro, a que era amorosa, a que era bondadosa, a que era fiel y a que era valiente. Así que esas cualidades que le permitieron a Ruth ganar una buena reputación y que vos fue más allá del propósito de la ley de la ciega al demostrar su bondad y generosidad, a nosotros nos dice, tenemos que imitar y tenemos que ir por ahí. No solo permitió que Ruth espigara en su campo, sino que además dijo a sus trabajadores que dejaran caer a propósito algo de espigas en el camino. Y ahí también, cuando ella está espigando, vamos a ver que ella le cuenta a su suegra lo que ella estaba haciendo y en qué lugar estaba, en qué campo estaba, y ahí es donde Noemí se da cuenta de que era un pariente de ella, y en ese caso, siendo pariente directo de Noemí, podía redimirla, o sea, se podía casar con Ruth, porque todo esto era a nivel familiar, la línea venía por ese lado. Entonces, siendo él pariente de ella, él podía redimirla, y eso era una bendición, que no fue casualidad que ella haya ido justamente a ese campo. Pero vamos a ver también esto de lo que estamos leyendo, de que vos también le dice, ahí está, en los versículos, después de que el que estábamos leyendo, el 14, capítulo 2, versículo 15 de Ruth dice, luego se levantó para espigar, o sea, después de que ella comió
Y eso también tenemos que ver. Ella se sentó junto a los segadores, él le dio del potaje, comió hasta que se sació ella y le sobró todavía. Y ahí ella apenas terminó, se levantó a espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Y eso también hizo para que ella pudiera llevar un poco más de sustento a su casa. Todo esto también nos habla acerca de la condición de ellas dos, que como viudas solo podían esperar tiempos difíciles. Sin embargo, cuando Noemí escuchó las nuevas acerca de vos, que ella le cuenta que estaba espigando ahí, renovó su esperanza para el futuro. Un redentor era un pariente varón que voluntariamente asumía la responsabilidad de su familia extendida. Cuando el esposo de una mujer fallecía, la ley, lo dice en Deuteronomio 25, del 5 al 10, establecía que ella podía casarse con un hermano del esposo muerto. Y en este caso, no nos dice realmente qué parentesco tenía, si era un sobrino, primo o por qué lado venía, Elimelech siendo pariente de Noemí, pero en sí nos dice que era un familiar directo, ¿sí? Así que mis hermanos, hoy teniendo esta hermosa historia, que ya entramos ya en el punto, en el 3.5, que era justamente Ruth y Noemí, que también nos corresponde a la clase que viene, pero ya vimos porque esta historia en realidad, aparte de ser muy apasionante, vamos a hacer un repaso la clase que viene y a la vez vamos a poder hacer la tarea también que les voy a pasar, que son pocas preguntas, pero es más un trabajo investigativo que les va a ayudar a ustedes a comprender mejor estos términos y de lo que estamos viendo. Así que, como ya estamos concluyendo con nuestra clase, lo que sí quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quieran aportar de la clase. Los escucho, las escucho. A mis mujeres fuertes y valientes que tengo acá, que anotemos esos puntos de Ruth, que son muy importantes, así como Dios nos ve y nos quiere en su presencia. Mujeres trabajadoras, esforzadas, y Él se encarga de lo demás para cada uno de nosotros. No sé si está mi hermana Lorena por ahí. Si está Lore, le voy a pedir que... Hola, No. Hola Lore. yo soy Te Irma iba a Lorena. preguntar si querrías darnos algún resumen en cuanto a lo que fue tu tarea de jueces, porque dentro de las clases anteriores no pudiste hablar. Es que sí, está bien. A mí me tocó, ay Dios mío, se me ha olvidado el nombre de mi compañera. Dios mío, Vos estabas ¿qué con juez Ana me Miriam, tocó? ¿no? Ana Miriam, sí, sí. Pero cuando tú dijiste el nombre, yo hablaba, pero había dejado mi micrófono apagado. Entonces, por eso es que es que no pude hablar, pero me tocó un juez que es Sangar. Eh, el resumen de Sangar era bien corto, pero tengo que ir otra vez a leer el documento, ¿verdad? Solo recuerdo de que él pues atacó, ¿verdad? Atacó con un fierro de los, pero tenía un nombre. Creo que mejor en la otra se lo doy bien, maestra. Sí, era la guijada del buey que él tenía, ¿no? Aguijada, pero tiene otro nombre. Esa aguijada es un nombre como bien Era como una técnico, ¿verdad? lanza, algo así, ¿no? Es como una lanza, cabal, pero mencionaba que no había mucho material, no se sabía de qué tribu era. Claro, Estaba en Jueces 3:31 sí, y también se menciona en el canto
en el canto que hace Débora, Débora. ajá, se menciona, ¿verdad? En la época floreciente de este juez. Si mal recuerdo, era el tercer juez de Israel. Eh, Eso es lo que Bueno, más recuerdo. dentro de los principios bíblicos o algo que te haya quedado de la historia que sea aplicable, que vos veas dentro de lo que fue la historia más bien, porque la historia en sí todo tenemos que leerla, pero qué enseñanza o qué es lo que a vos más te llama la atención en cuanto, porque es una historia muy cortita. Sí, quizás lo que a mí más me llamó la atención es en cuanto a las herramientas, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos como cristianos, me voy a enfocar ya en nosotros. A veces pensamos que no tenemos mucho que dar. A veces me ha pasado a mí en lo personal, pero a veces de esas pocas herramientas que nosotros tenemos, es lo justo que Dios necesita para que nosotros sumemos a su reino. Siento yo, ¿verdad? Ya sea en un grupo, en la comunidad, en la iglesia, en la familia. Y con este juez pasó eso, con esa herramienta que quizás él había trabajado años y que nunca se lo imaginaron estos soldados, él ataca, ¿verdad? Y de manera victoriosa, pues libera, ¿verdad? Libera al pueblo en ese momento. Entonces, es como de valorar lo que tenemos, quizás desde el principio, y saber dónde aplicarlo y cómo aplicarlo, ¿verdad? Que pedirle sabiduría a Dios para, para que le saquemos provecho. Eso sería quizás lo que yo sacaría de la historia de Sangar. Bien, hermana Lore, gracias por su aporte y gracias por aquellos que también estuvieron ahí esforzándose también en hacer la tarea y sobre todo investigar. Que bueno, me alegra mucho mi corazón también de que los que puedan participar, hablar, hay de los que por ahí a veces quieren hablar, a veces no, pero por ello le voy a tomar de sorpresa, sí, le voy a hacer participar. La cuestión es que siempre tengan en cuenta de que todos los aportes, todo lo que ustedes sugieran, todo lo que ustedes puedan traer como experiencia, todo enriquece a su compañero, a la clase en conjunto, a todos nos ayuda, porque su punto de vista es importante, su manera de que en lo que está viendo la historia o cómo está estudiando todo es importante. Así que por ello les insisto a que participen, a que quieran aportar, a que por ahí hay preguntas, que no se preocupen, hagan sus preguntas, envíenme ahí en mi chat, envíenme alguna pregunta, entonces después, como les digo, la respuesta la paso al grupo, pero sin nombre, entonces por ahí hay veces que dicen, bueno, pues ¿cómo voy a preguntar esto? No se preocupe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí todos aprendemos. Esa es la retroalimentación. Todos participan y por ahí alguien que también tenía esa pregunta no la hace, pero lo hizo alguien más, entonces el otro ya se anima. Y así es siempre, porque las primeras clases que tenían que hablar era como que estaban por ahí un poquito cohibidos. Después ya querían hablar todo. Pero sé que tienen cada uno algo para aportar. Y así que bueno, muy bien, hermana Karin. Ahí ya siguen, ¿ya vieron? Bien, ahí ya empiezan a aportar todos cuántos mataron y qué hicieron y cómo Dios libertó. Entonces ahí vaya aplicando a su vida, sea como sea el problema, el tamaño que sea, la situación que sea. Dios está al control y siempre tiene una manera de sorprendernos. Eso es lo que me gusta tanto de nuestro amado Dios, que Él siempre nos sorprende, siempre tiene una manera de dejarnos sin palabras cuando Él va a hacer algo, siempre. Amados hermanos, muy feliz y muy agradecida al Señor por otra clase más que nos permite. Yo disfruto mucho de este tiempo, no sé ustedes, pero para mí es un tiempo muy lindo de poder compartir de la palabra de Dios. Así que bueno, yo creo que más o menos los estoy escuchando a todos siempre, pero le voy a pedir a mi hermana Candita, ¿puede ser que nos despida en oración? Bueno, yo le digo cariñosamente Candita, ella es María Candelaria, tiene un nombre así hermoso, pero yo le digo Candita de cariño.
que si puede orar con nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Sí. Amén. Bueno, antes que todo, darle las gracias, maestra, por la enseñanza. De verdad, yo estoy aprendiendo mucho. Le agradezco bastante, que Dios la bendiga en gran manera. Le siga dando mucha sabiduría para que nos siga enseñando y nosotros poder aprender. Dios les bendiga a todos. Vamos a cerrar nuestros ojos, pues, y vamos a orar para despedirnos. Digámosle. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, venimos ante tu presencia, Padre bendito, dándote gracias, mi Rey amado, por esta oportunidad que nos has dado de poder, Señor, recibir esta clase, Padre celestial. Te pedimos, Señor, que nos siga dando, Señor, nos siga dando sabiduría, entendimiento. Bendice grandemente a nuestra querida maestra, Padre bendito, y síguele dando mucha sabiduría para que ella pueda enseñarnos, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú eres bueno, Señor, nos bendice, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, y te queremos decir, Padre bendito, que nos vamos a despedir de esta plataforma, pero que tu Espíritu Santo se quede con cada uno de nosotros, mi Dios amado. Bendice a cada uno, Señor, de los compañeros, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos dé un sueño reparador. Gracias, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos. Amén, hermanos. No se olviden de los resúmenes que tienen que hacer por clase. Eso también hace que ustedes también puedan recordar para el día que tengan que estudiar, ¿sí? Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga, pastora. Dios le bendiga. Mi hermana Eve, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. Alcancé a llegar. Gracias. Venía oyéndolo, pero salía Sí, hermanitas, todos bendiciones. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, mi hermana Karin. Mi hermana Lupita, la próxima clase no se sabe, mi hermana Carla tampoco. Mi hermana Carlita le toca la clase que viene también a hablar algo. Amén, pastora. Amén.